Hoy nos toca un especial navideño. Tenemos en apenas 2 días la Navidad, la noche buena, 24, un día, y vieran que es algo muy especial este tiempo. Y cuando organizábamos esta semana, y me toca dar este viernes el especial de Navidad y el otro viernes el especial de Año Nuevo, yo pensaba en qué hablar. Y déjenme contarle hoy sobre los hechos asombrosos de Navidad. Hechos asombrosos en la Navidad. Tal vez no nos dimos cuenta, pero para muchos Navidad es un tiempo solo de dar regalos, de familia. ¿Por qué? Porque es lo que nos ha vendido la sociedad, lo que nos ha vendido Hollywood, que en Navidad hay que comprar, que hay que regalar, que viene un viejito de barba blanca y trae regalos, montado en un trineo con renos por allí, que entra por las chimeneas. Entonces los chicos han crecido con esa mentalidad y tal vez sin darnos cuenta, ocultando detrás de sí todo eso, el verdadero sentido de la Navidad. Pocas películas y hay muchas películas navideñas. Ponga Netflix, ponga alguna de las plataformas digitales de películas y usted va a ver allí un montón de películas navideñas, pero ninguna hablando de Jesús. Lucas capítulo 21, versículos 26 hasta el 38, relata el anuncio del nacimiento de Jesús. Y si ustedes me permiten, me gustaría leerlo, pero no lo voy a leer en la Reina Valera del 60, que es la que normalmente leemos, sino en una versión más actual. Dice de esta manera, desde el versículo 26 en adelante, dice: a los 6 meses del anuncio, y viene hablando de lo que pasó con Elizabeth y Zacarías, que iban a tener a Juan el Bautista, y dice: a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, un pequeño pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Y el ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo porque tú has recibido el favor de Dios y el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Versículo 30. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido el favor, le dijo el ángel, y quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Presta atención y subraye esto. Dice: y este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David. Subraye también eso. Y reinará sobre todo el pueblo de Jacob para siempre. Subraye también: reinará sobre el pueblo de Jacob. Y dice: y su reinado no tendrá fin. Subraye: su reinado no tendrá fin tampoco, también. Versículo 34. Y ahí comienza con una pregunta. Y dice: ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel: puesto que soy virgen. Anote, marque allí: puesto que soy virgen, o soy virgen, como aparezca en la Reina Valera del 60 o la versión que usted tenga. Versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Marque: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Marque: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Márquelo. Así que al santo niño que ha de nacer lo llamarán Hijo de Dios. Marque allí, la Reina Valera del 60 dice Hijo de David. Marque: Hijo de David. Y dice, versículo 36, tu parienta Elizabeth, que era la prima, va a tener un hijo en su vejez. Marque eso. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6.º mes de embarazo. Anote eso. Porque
Para Dios no hay nada imposible. Y esto, si tiene el lápiz rojo, márquelo en rojo o subráyelo allí. Para Dios no hay nada imposible. Y cierro con el versículo 38. Dice, María responde, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como has dicho. Marque que haga como has dicho. Y con esto el ángel la dejó. Ahí cierra el relato. Me llamó mucho la atención en estos años porque se habla y aparece un término que nosotros, que no es nuestro, ¿no? Pero que Hollywood lo acuñó y lo vendió. Un llamado espíritu de Navidad. Ese espíritu de Navidad en este tiempo anuncia un único propósito. Recuérdenlo y vean lo que les dije al principio. Búsquenlo en las plataformas digitales de películas o en los canales abiertos, como sea. Pero busque, en todas las películas hay un espíritu navideño que vendió Hollywood y que vendió nuestra sociedad, que despierta el apetito comercial, el apetito por las cosas banales de la vida. Un apetito estomacal porque se venden y la gente quiere comer las mejores comidas y los niñitos sueñan con viandas y demás. Un apetito hasta sensual por las cosas de la carne, lo que a mí me gusta y lo que me trae placer a mí. Eso se vendió y está instalado, aún está en la iglesia. Pero jamás, ninguna película, nadie, ni los periódicos están resaltando el apetito espiritual que debería encender esta época. Esta es una época de derroche material. Dígame si no es así. ¿Cuántos no han salido a hacer compras navideñas? Algunos se suben a aviones y van a Miami a hacer las compras navideñas y eso nos agrega caché. Ah, sí, somos de la élite que viaja a Miami para comprar y volvemos a casa con los regalos navideños. El desenfreno de las cosas de la carne marca esta fecha. La glorificación de lo efímero, de lo pequeño, de las cosas que menosprecian la memoria de quién es y a quién le pertenece la Navidad. Yo no sé si usted ha pensado en eso. Como decía Albert Armstrong en su libro La pura verdad acerca de la Navidad, él decía, refiriéndose al espíritu de esta época que venden las noticias y Hollywood, él decía, la Navidad se convirtió en una temporada comercial, patrocinada, mantenida viva por campañas publicitarias más fuertes que en todo el año, porque las campañas publicitarias navideñas son las más fuertes y las que más se gastan o se invierte, porque es donde más la gente gasta. Entonces usted en casi cada promoción en la tele va a ver un Santa Claus, un señor con mucha barba blanca, enmascarado. Algunas tiendas lo ponen en vivo en las puertas con una campana para llamar la atención de la gente. Y todos esos anuncios mantienen engañada a la gente acerca de ese hermoso espíritu navideño de hoy. Y vean qué interesante, porque no solamente en vivo, no solamente en la tele, sino la prensa escrita vende anuncios y se imprimen tal vez páginas a todo color, exaltando, elogiando la temporada pagana, el espíritu navideño. A nosotros nos venden una población que tan ingenua se ha impregnado de tanto y que sale a comprar. Ellos ofrecen y nosotros compramos, pero nunca se dice la verdad respecto a la Navidad. Ese espíritu navideño lo crean cada año. Estudien sobre el espíritu navideño. Muere y se crea cada año. Entonces se recrea, pero no para honrar a Cristo, sino para vender mercancía. Nada más y nada menos. Todos los engaños de Satanás son así, que aparece como un ángel de luz, que hace creer que todo es bueno, que se invierten billones de dólares en un frenesí de compra y venta,
mientras que la causa de Cristo sufre cada año en esta fecha. ¿Por qué? Porque esto es parte del sistema económico de Babilonia, de la Babilonia antigua y moderna, porque estamos profesando ser naciones cristianas, estamos profesando tener intimidad con Dios, pero vivimos en la Babilonia moderna. Vivimos en el sistema comercial del mundo. Y tal como lo predice la profecía bíblica, y no nos damos cuenta, en Apocalipsis 18:4, dice, salid de ella, salid de ese sistema, para que no seáis partícipes de sus pecados, y que reciban parte de sus plagas, las cuales vendrán pronto. Y ojo, no estoy diciendo no festeje Navidad. No estoy diciendo borremos esta fecha del calendario como lo han hecho muchos, y he leído mucho en las redes sociales y me han llegado infinitos mensajes de texto confundiendo. Hermanos de la iglesia llamándome diciendo, ¿qué hacemos? ¿Festejamos Navidad? ¿Armamos el arbolito? ¿Ponemos luces? ¿Compramos o no? No, espere. El espíritu navideño, y hoy quiero recobrar eso que se ha perdido por tanto tiempo. Este año, no sé, mi sugerencia, en vez de intercambiar regalos, ¿por qué no guardamos dinero para la obra de Dios? ¿Por qué no invertimos en la obra de Dios? Que esta es la forma en que una sociedad consumista, materialista, pagana, celebra la Navidad. Nosotros podemos hacer un regalo a Jesús. Vivi, mi esposa, siempre le decía a los chicos, Navidad es un tiempo no de intercambiar regalos entre nosotros, sino de darle lo mejor a Jesús. Jesús nació y en un cumpleaños le regalamos al cumpleañero, no a la abuelita del cumpleañero, no a la mamá del cumpleañero. Le damos regalos, le adoramos a Jesús y en esta Navidad, ojalá que en vez de ni siquiera mencionar a Cristo, que nosotros podamos tener presente y en el primer lugar a Cristo en Navidad. No hay nada más asombroso para el mundo. No hay nada más asombroso para el universo. Jesús nació y sabemos que simbólicamente en esta fecha, porque no es realmente esta fecha la que nació, seamos realistas, es una fecha simbólica, pero recordamos que Él nació. Y la Navidad en la Biblia, en la palabra de Dios, está llena de hechos asombrosos que me gustaría que veamos hoy, algunos de ellos. El primer hecho asombroso de Navidad es que Dios nos presenta un plan asombroso. En Navidad se nos presenta un plan precioso, el plan de salvación. Y déjenme descubrir este plan, así como un confite cuando usted le quita el envoltorio para que salga el dulce de adentro. Déjenme quitar el envoltorio a esta fecha y mostrarle el plan asombroso de Dios. En el versículo 27, y yo les dije que lo remarquen, una virgen embarazada aparece. Versículo 27 revela el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es puro. Por lo tanto, al escoger un lugar en donde iba a nacer Jesús o ser gestado el Hijo de Dios, debía ser un lugar según su naturaleza, un lugar santo, un lugar especial, ese habitáculo, que nunca haya sido, y perdón la expresión, utilizado antes, un lugar puro y santo para que naciera el Hijo de Dios. Y el vientre de la Virgen sería ese lugar santísimo, ese lugar especial donde se gestaría el Hijo de Dios, a través del cual naciera el Hijo de Dios. No sé si a usted le parece extraño esto, pero a mucha gente le sorprende una virgen. ¿Por qué razón? Entonces, es cuando entendemos que Juan dice en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Él vino a nacer, Él se encarnó, Él se hizo carne. Debía nacer del vientre de una mujer joven virgen. Entre 13 y 14 años era la fecha que los judíos para aquel tiempo daban en casamiento a sus hijas.
una muchachita, adolescente diríamos hoy, de las nuevas generaciones, diría Caleb. Y sabe, llegó para allí el Espíritu Santo gestar al Hijo de Dios. Dios escogió el vientre de una virgen para que naciera su hijo. Y esto se constituye en un hecho asombroso, porque nos revela el plan de Dios, que con anticipación había predicho. Y de esta manera, Lucas, el libro de Lucas, nos relata que el ángel vino a una virgen, no a otro tipo de mujer. Lo resalta. Y la palabra usada allí en el texto bíblico para virgen es exactamente esto. La palabra es una mujer sexualmente pura. Y no es casualidad que 2 veces en el mismo texto Lucas repita que la palabra virgen, que esta mujer era virgen, para describir el tipo de persona escogido por Dios para el propósito eterno. Una mujer santa, una mujer virgen escogida por Dios para el eterno propósito de Dios de que su hijo nazca en esta tierra. Para mí tiene mucho significado y es asombroso, no sé para usted. Pero esto significó que Dios envió al que hoy es nuestro Salvador a través del cuerpo, del vientre de esta mujer, para que Jesús tuviera un cuerpo 100% humano. La teología se vuelve práctica ahora, 100% Dios, 100% humano. Nació del vientre de una mujer para ser 100% humano, no como que apareció como por allí Terminator de un destello de luz. No, no, nació como humano y se hizo humano para cumplir la profecía que luego en Filipenses 2 recalca el apóstol Pablo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo. Él vino para nacer como humano. Nos muestra la naturaleza humana de Dios, pero nos muestra su limpieza en lo que respecta al pecado. A través de la concepción virginal, Dios le da un cuerpo a su hijo, un cuerpo humano. La propia naturaleza de Dios enfrascada en un pequeño cuerpo de un niño. De esta manera se muestra el plan de Dios de que nazca de una virgen y que el niño que va a concebir sea plenamente santo, se constituye en la doctrina fundamental de la iglesia cristiana. Naciendo el Hijo de Dios, puro y sin mancha, sin pecado, en el vientre de una mujer santa, para nacer en esta tierra y vivir en santidad y después dar su vida por nosotros. Segundo hecho milagroso dentro del plan de Dios es lo que le dice el ángel en el versículo 28, no sé si lo ha notado, le dice, salve muy favorecida, una virgen favorecida. Qué interesante eso, ¿no? Porque Dios prometió enviar a su Hijo Jesús a través de una mujer. La primer profecía mesiánica está en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Y su simiente, la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón, dice en una versión más moderna. La simiente de la mujer, tenga en cuenta esto, la simiente de la mujer. Acá la afirmación que parece tan extraña, que se nos dice que un bebé iba a venir de la simiente de la mujer. ¿Qué significa eso? ¿Sabe? Simiente es la semilla que proporcionan los miembros masculinos de cada especie. Literalmente, si usted busca en los originales o en una Biblia que tenga el lenguaje original, se va a encontrar que simiente es semilla. La semilla es un espermatozoide que es proporcionado por un miembro masculino de la especie humana. Por esto este versículo se constituye en la primera profecía de la concepción virginal de Jesús, del Hijo de Dios, la primera profecía mesiánica.
En aquel tiempo Adán y Eva no se dieron cuenta de estas palabras, no le entendían. Y estoy seguro que Satanás tampoco, porque Satanás estaba allí en este momento. Pero ya esto formaba parte del plan redentor de Dios. El bebé que Dios enviaría no tendría nada que ver con la participación humana. Ese es el tema. La profecía de Isaías dice en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces ahí se refiere al nacimiento del Mesías en el vientre de una virgen y luego la confirmación del ángel Gabriel a María en Lucas 1:28 que dice, salve muy favorecida. Tú eres una mujer que ha sido mirada por Dios porque eres un habitáculo santo para que su santo hijo venga a nacer en la tierra sin participación humana, sin participación de la semilla del gen pecador que viene a través de la relación y de la simiente del género humano. Porque el pecado y su naturaleza se transmiten a través del hombre. Cada vez que un bebé nace bajo una relación sexual, trae consigo el germen del pecado. Viene contaminada su vida y posee una naturaleza pecaminosa. Lea Romanos 3, versículos 10, por allí en adelante. Mas no fue así con Jesús. Lo que haría diferente el nacimiento de Jesús con el resto de todos los niños que nacen en el mundo es que Él era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios que vino en carne, se encarnó. Juan 1:1 habla de esto. El verbo hecho carne. Él es el Hijo de Dios. Qué plan perfecto de Dios en Navidad, ¿verdad? Otro hecho milagroso. La Virgen estaba preparada, versículo 38. Ella estaba preparada por la historia. Si ustedes estudian la historia del pueblo judío y la cultura judía sobre todo, hasta el día de hoy, las niñas judías que son fieles a Dios esperan al Mesías. Las familias judías tradicionales todavía están esperando al Mesías. Entonces, cada mujer potencialmente podría dar a luz al Mesías. ¿Eso qué quiere decir? Que cada mujer devota, judía, se mantiene virgen y está a la espera de que algún día alguien les anuncie, serás la mamá del Mesías, el que se sentará en el trono de David de nuevo. Entonces, María estaba preparada, era una virgen preparada, porque no solo esperaba, sino que anhelaba que ella pudiera ser el instrumento escogido por Dios, en medio del cual Dios enviaría al Mesías prometido para el pueblo de Israel. Entonces, cuando el ángel aparece a María, ella se sorprende, se turba, pero sin embargo estaba preparada para responder a la voluntad del Señor. Versículo 38, ella era fiel y dice, he aquí la sierva del Señor, yo soy su sierva, yo estoy preparada. Por más que soy una niña, adolescente, ella tenía conciencia de que como cualquier mujer judía, algún día un ángel de Dios iba a venir a anunciar el nacimiento del Mesías y podría ser ella la elegida. Ella estaba preparada, dice, aquí estoy, yo estoy lista. Estuve preparada toda mi vida para ser la mamá del Mesías si es la voluntad de Dios. Mi vida está preparada. Me encanta esto porque me hace pensar que Dios en su gracia ya había comenzado a obrar en la vida de un joven corazón, de un adolescente, mucho antes del momento que el ángel venga a ella. De modo que cuando el ángel le viene a comunicar la noticia, María está preparada, dispuesta a hacer lo que el Señor deseaba hacer con ella. Qué lindo. Me encanta. Que había, no sé ustedes, ¿no? Pero, ¿qué habíamos pensado si fuésemos María? ¿Cómo responderíamos al Mesías, al ángel que nos hace semejante anuncio? ¿Cómo responderíamos? Sos la persona escogida por Dios. ¿Cómo respondería usted? Para una joven soltera, quedar embarazada significaba ponerse en el foco de la vergüenza.
en la deshonra, en una segura sentencia a muerte, porque las adúlteras eran condenadas a morir apedreadas, y María estaba desposada, prometida con José. Eso la ponía a ella en una condición de adúltera. Pero María estaba dispuesta a soportar todo con tal de agradar a Dios que la había llamado. Usted tendría la misma actitud de María en un momento crucial de su vida. Si Dios la llama, si Dios lo llama a usted, estaría dispuesto a decirle: aquí estoy, soy tu siervo. No me importa quedar en descrédito, caer en vergüenza, pero quiero hacer tu voluntad, Señor. Ojalá que este ejemplo de obediencia nos pueda marcar y nosotros seamos verdaderos instrumentos en las manos de Dios para hacer la voluntad de Dios siempre. Lo primero que quería resaltar de la Navidad, del hecho asombroso primero, es el plan de Dios. Él tenía un plan para Navidad, para el nacimiento de Jesús. Ahora, el segundo hecho asombroso que quiero relatarles es que Navidad nos presenta una promesa asombrosa también. Porque Navidad viene no solamente con un plan de que nazca el bebé en un vientre santo y que el Hijo de Dios tome forma humana. Viene una promesa asombrosa. Y déjeme relatarle esto. Lo primero que veo dentro de la promesa asombrosa de Dios es en el versículo 31 y 32, porque dice que hay un nombre para ese niño. Le dice: llamará su nombre Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Me conmueve mucho esto, porque si usted conoce las tradiciones judías, usted se dará cuenta de que Jesús es un nombre bastante común entre los judíos. El equivalente en la lengua hebrea nativa es Josué. Y los dos significan, el Señor es salvación. Jesús y Josué significan lo mismo. Hay muchos Josué en la actualidad también entre el pueblo judío. ¿Sabe por qué? Porque proféticamente todos los papás judíos están diciendo: puede ser el que traiga la salvación. Entonces es un nombre popular, como nosotros le pondríamos Brian, no sé, Daniel, un nombre popular y común. Jesús, porque en él había salvación. El ángel le dice: le vas a poner Jesús. Y luego la palabra dice: y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Cuando Cristo viene a aparecer en este mundo, ese nombre era popular, como les dije. Pero a diferencia de todos los Jesús, de todos los Josué de la época, a Jesús, el Hijo de Dios, se lo empezó a conocer, se lo empezó a identificar como Jesús, hijo de David. Y aquí está la diferencia. El nombre de hijo de David solamente se le otorgaba al Mesías. Cuando el ángel anuncia a María y le dice: le vas a poner Jesús, esto se convirtió en una revelación del propósito por qué este niño iba a nacer. Era el hijo de David, el hijo de Dios viviente, el que iba a salvar a su pueblo y el que iba a reinar sobre su pueblo. Esta joven judía, cuando esto viene a su mente, para nosotros hoy en una cultura que por eso les relaté, hice tanto énfasis en el espíritu de Navidad, nosotros ni nos damos cuenta de lo que está pasando, ni la iglesia se da cuenta, pero para esta joven judía, y este es el contexto que usted y yo debemos tener de la Navidad, para que esta joven judía, cuando llega ese anuncio, ella entiende que solo un niño podría llevar ese nombre. Yo solo un niño esperado, tan esperado por siglos, podría tener ese significado. Así es que el nombre Jesús tenía que ver con la naturaleza humana del Mesías prometido y con su tarea de salvar a la humanidad. Jesús, porque en él solamente hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo
dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesús. Esta es la promesa de que ese nombre humano tenía su contraparte en un origen divino. Por cuanto el ángel dijo a ese bebé de Belén, será grande, será llamado Hijo del Altísimo. No hay muchos hijos de Dios con mayúscula, ¿verdad? Usted y yo somos hijos de Dios, pero le ponemos minúscula, porque al ponerle mayúscula nos referimos al Hijo de Dios. El término Hijo del Altísimo es la clara referencia a que alguien, ese Jesús, tendría la naturaleza divina. Y según la profecía que leímos recién de Isaías 7:14, él sería el Hijo del Hombre, que a su vez sería el Hijo de Dios. Hijo de una mujer, nacido en un vientre santo, Hijo de Dios concebido sin pecado para salvar a la humanidad. ¿Se da cuenta el hecho asombroso aquí? Dios con nosotros, Emmanuel, iba a ser grande. Ese bebé Jesús sería el de las profecías, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Mesías prometido, el Hijo de Dios que vino para libertar al pueblo de la esclavitud espiritual. También le dice en el versículo 32, en la parte 2, le dice estas palabras: Él se sentará en el trono de David. Y ahí hay mucha referencia bíblica acerca del Mesías en esta expresión, en la relación del trono de David con el Mesías. San Mateo presenta, que son los dos libros, Lucas y Mateo, son los dos libros que relatan el anuncio a María y el nacimiento de Jesús de esta manera. El libro de Mateo lo presenta como hijo de David, para hacer referencia justamente a la condición de este niño como Mesías Salvador. Luego el apóstol Pablo, cuando está predicando en Antioquía de Pisidia, en Hechos, le habla de David, relatándole al pueblo esto, y dice: he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y luego hace esta aplicación en Hechos 13:23, y dice: de la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Alabado sea el nombre del Señor. De la descendencia de David, Jesús, el niño recién nacido, se constituía el Salvador para el pueblo de Dios. Y aunque toda la profecía se cumplió en ese momento, porque Jesús es nuestro Salvador, es el Salvador suyo y mío, pero hay un acontecimiento que va a sobrevenir todavía. Y ese acontecimiento es que algún día el Hijo de Dios se sentará en el trono de David. Algún día llegará cuando el propio pueblo de Israel le dará el trono de David, su padre. Y así Jesús, como descendiente de David, se sentará en el trono de David cuando reine en su reinado milenial. Segunda de Samuel 7:16, Salmo 89, habla de esto. Se sentará en el trono de David y su propio pueblo le reconocerá, por más que sea en su segunda venida, en la segunda etapa de la segunda venida, le darán el trono de su padre David. Y este es el hecho asombroso de Navidad, que ha sido el recordarnos a través del ángel que visitó a María, que ese futuro cumplimiento de la profecía, que iba a tener un cumplimiento ahora, nacía el bebé, pero en el futuro se sentaría en el trono de David su padre, el deseado de todas las naciones. Jesús volverá otra vez para establecer su reinado eterno de paz, su reinado eterno sobre todas las naciones, volviendo al propósito original, la Navidad para salvar y rescatar al que se perdió a través del pecado, para luego establecer el reino eterno del Hijo de Dios. Me encanta esto porque en el versículo 33 dice: y su reino no tendrá fin.
todos los reinos de la tierra, incluyendo los imperios en la historia. Si usted estudió historia universal, todos los imperios tuvieron un principio y un fin. Pero bueno, el reino de Jesús no tendrá fin. Su reino es eterno. Y aún los que han sido poderosos como el Imperio Romano acabaron, forman parte de la historia universal que leemos. Pero esto no pasará con el reinado de Jesucristo. Observe que el ángel Gabriel en 3 versículos apenas revela todo lo que esa mujer adolescente judía necesitaba saber y todo lo que hoy nosotros debemos saber. No solo la naturaleza humana del Señor, sino la naturaleza divina de ese pequeño niño que iba a nacer. También el reino terrenal y el reino eterno que iba a establecer como parte del cumplimiento de todas las profecías. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Qué hermosa expresión que nos trae una promesa. Esto significa que aunque su nacimiento, en su vida, Jesús fue rechazado por el pueblo de Israel, al final reinará sobre la nación de Israel eternamente y para siempre. Y que ese será el reino de Dios, que comenzará con cielos nuevos y tierra nueva, como dice la palabra. Y a partir de allí habrá un reinado que jamás acabará por los siglos eternos. El reinado universal y eterno de Dios. ¿Usted puede imaginarse algo parecido? Usted puede imaginar si votamos y cada 4 o 6 años, depende de las leyes de cada nación, hay un periodo presidencial. Y algunos están tratando de entrar y mirar de alguna manera a que el Hijo de Dios nació en este tiempo y que hay gobiernos que pueden durar cortos, pero el reino del Hijo de Dios durará para siempre. Y esa es la característica de este reinado. Su reinado no tendrá fin. Y esta es la promesa. María disipó todas sus dudas en ese momento, porque el temor se convirtió en gozo, y en eso consiste la Navidad. Y tercer hecho milagroso, y aquí con esto quiero cerrar. Navidad nos representa un poder asombroso. ¿Cómo será esto?, preguntaba la niña en el versículo 34. Yo no conozco varón, ¿cómo va a suceder esto? Y esta es la pregunta natural que todo humano haría. Un nacimiento virginal. Así que María, cuando escucha las palabras de Gabriel, confiesa con humildad que no sabe cómo será esto. Ella, como todos los judíos, esperaban al Mesías. Esperaba que el Mesías naciera mediante un proceso natural. Y aunque si bien es cierto que estaba desposada con José, lo cierto también es que ella dice, yo no conozco varón, quiere decir que no había tenido relaciones. Y para ella no había sentido lógico en quedar embarazada sin la participación humana. María era virgen y se estaba conservando en condición de virgen para cuando se cumpla el tiempo de su desposorio, de su casamiento. Y en ese escenario es donde entra el poder de Dios para vencer todas sus dudas. Así que frente al dilema de María, el ángel trae una respuesta. Y le dice lo que está a punto de suceder será el milagro más grande que el mundo haya conocido. Y este es el hecho más asombroso. El ángel poderoso de la Navidad, el ángel Gabriel, él está anunciando que el Hijo del Hombre está por nacer, el reinado milenial eterno del Mesías. Y con esto, María le responde con una pregunta, ¿cómo será esto? Entonces el versículo 35 se constituye en la cumbre de toda la teología cristiana. El Espíritu Santo sería encargado del milagro. La encarnación del Hijo de Dios se da por la pura obra del Espíritu Santo. Y este es el más grande poder divino que jamás se haya conocido, que nunca será superado en la creación. El Espíritu Santo cubrió a María. Y ese es el milagro más poderoso. Este santo cuerpo, este santo habitáculo, es el lugar santísimo para que nazca el Hijo de Dios, producido divinamente. María aportó lo humano, el Espíritu Santo, la simiente divina, para que nazca el Hijo de Dios. Versículo 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Sabe que Gabriel conocía bien a Dios, porque seguramente Gabriel había sido testigo de la creación.
Él era testigo presencial de la gloria celestial de Dios, que es la manifestación del poder de Dios. Él sabía bien que no había nada imposible para Dios. Entonces él conocía bien los milagros de Dios. Y recuerde que el milagro se define como la alteración de las cosas naturales para ver algo sobrenatural. Así que María estaba a punto de ver ese milagro. De esa manera, Gabriel se dirige al problema que María tenía a través de una promesa en el versículo 35, le ofrece una prueba en el versículo 36 y finalmente le dice en el versículo 37, el poder de Dios es así, no hay nada imposible para él. Entonces, el problema de la duda y la falta de fe es que eso hace imposible la obra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y para que no quede un vestigio de duda en esta joven mujer, Gabriel le habla de otro milagro que ya se estaba gestando hace 6 meses. Elizabeth, que junto a Zacarías, que eran viejos y estériles. O sea, ella era estéril y él era viejo. No era problema de la vieja solamente, sino del viejo también. Eran los dos viejos y ella era estéril. Entonces este asunto de la esterilidad era una condición física de muchos años de Elizabeth. Pero llevaba hace 6 meses en su vientre a el pequeño niño Juan el Bautista. Y estaba embarazada. Concebir en la vejez era un milagro, pero concebir en la vejez, habiendo sido estéril toda su vida, era algo trascendental. Y María sabía que había una profecía que iba a nacer antes del Mesías, uno que anunciaría al pueblo. Entonces, la prueba mayor para María era que una estéril anciana esté embarazada y que sería el que nazca el que anunciaría al Mesías, porque no hay nada imposible para Dios. En conclusión, para finalizar este tema, al escuchar esto sobre la concepción virginal y pensar en que Dios fue enviado, que su Hijo vino al mundo a través de María para salvar a los pecadores, nos llevaría a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios permitió que su Hijo muriera por los perdidos? Y esta respuesta que yo les voy a dar se constituye en la única razón, el tema más interesante. La Biblia declara el amor de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se constituye en la respuesta, el amor de Dios por una humanidad perdida, que se había caído allá en Génesis, que había entrado en el sistema pecaminoso de Satanás, necesitaba un redentor naciendo en esta tierra por amor. La muerte en la cruz del Calvario lo demuestra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Cristo vino a morir por nosotros. En Romanos 5:8 lo aclara. El bendito Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que fue enviado a este mundo a través del vientre de María, para que naciera sin pecado, viviera una vida sin pecado y llegase a la cruz sin pecado para salvarnos a nosotros. Entonces, la pregunta que cabe, que yo haría en este momento, es ¿por qué hizo eso Dios? Pero yo le cambiaría esa pregunta, porque eso ya lo sabemos. Si usted no lo sabía, en Navidad y todo lo que develamos ahora en esta prédica muestra por qué vino Jesús y para qué Dios envió a su Hijo al mundo para morir. Ahora, la pregunta que cabe que nosotros hagamos es ¿qué has hecho tú con ese sacrificio? ¿Qué estás haciendo vos con ese sacrificio? ¿Has confiado en Jesús como tu Salvador? ¿Eres realmente salvo por la gracia de Cristo? Y este es el hecho asombroso de la Navidad. Ese niño nació para ser el Salvador de la humanidad. Que no pase esta Navidad sin que conozcas a aquel que es la razón de la Navidad. Te lo presento, Jesús, el Salvador. Si no tenés a Jesús, y yo sé que le estoy hablando a muchos pastores aquí, líderes, pero si usted no entendió esto, este es el tiempo de decir, Jesús, quiero entender este hecho milagroso de la Navidad. Y si usted comparte el link más tarde con alguno de sus amigos y sus amigos lo están viendo en diferido, usted que está viendo hoy esta predicación, quiero que usted
acepte a Jesús como su único y suficiente Salvador. Quiero guiarle a los pies de Jesús. He escuchado cuando me enseñaban homilética y hermenéutica que cada prédica debe terminar con un llamado al altar. Y este es el momento en que quiero llamar al altar. Si usted que está viendo hoy este tema quiere aceptar a Jesús, si entendió el hecho de por qué Jesús nació, entendió la Navidad, hoy es tiempo de aceptarle. Tal vez si usted quiere cerrar sus ojos, inclinar su cabeza y decirle: Señor Jesús, vengo a ti hoy a confesar mis pecados. Ahora entiendo que tú naciste santo, viviste como un santo, moriste también en la cruz como un santo por mí, diste tu vida y tu sangre derramada por salvarme a mí. Te pido, Señor, que me llenes y me transformes. En el nombre poderoso de Jesús, quiero ser tu hijo. Hazme un hijo tuyo, que tu Espíritu Santo me dé la convicción de que soy hecho hijo de Dios. En tu nombre. Amén, amén y amén. Gracias. Pastor Ricardo, por favor, adelante con la parte final de este tema. Gracias, Daniel, por ese lindo mensaje reflectivo y reflexivo. Que Dios nos permita recuperar el verdadero mensaje de la Navidad. Que podamos recuperar el espíritu correcto de la Navidad. Que lo podamos celebrar no solamente como el Salvador, pero también como el Rey, como el Señor, como el amo, como el dueño de nuestras vidas. El verdadero mensaje de la Navidad es que tú y yo estábamos perdidos, perdidos en destino, en propósito, en plan. Pero Jesús viene para darnos vida y dárnosla en abundancia. Viene para darnos destino, propósito, y que hoy podamos nosotros recuperar el destino, el propósito, vivir para Él, rendirnos a Él. En la escena de la Navidad hay varios ambientes. La religión estaba perdida. La religión estaba en sus rituales, en su cotidianidad, y habían perdido la perspectiva. El mundo estaba perdido también. El mundo estaba perdido porque se sentía amenazado. Jesús amenaza nuestros ambientes. Jesús amenaza nuestros planes personales. Jesús amenaza la religión. Por eso esta mañana tenemos que recuperar el espíritu verdadero de la Navidad. Dios Todopoderoso, revélate a nosotros. Ese verbo que se hizo carne y que caminó entre nosotros. Esa encarnación del verbo para identificarse con nosotros, para caminar con nosotros, para enseñarnos destino y propósito. Amado Jesús, revélate a nuestro espíritu, y que hoy, más allá de regalos, más allá de celebraciones, de comidas, Señor, que podamos celebrar la verdadera vida,
el verdadero propósito, el verdadero destino, porque tú nos trajiste el destino, propósito, misión, que hoy podamos tener claridad de la misión de nuestra vida, porque tú revelas misión, revelas propósito, revelas destino. Señor nuestro, gracias. Hoy, al igual que aquellos que caminaron una larga distancia para encontrarse contigo, para reverenciarte, aquellos sabios que llegaron, indagaron, preguntaron, investigaron y llegaron para ofrecerte incienso, oro y mirra. Hoy venimos nosotros para ofrecerte, Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Gracias, Señor, gracias. Gracias por hablarnos, por abrir nuestros ojos a través de tu palabra. Espíritu Santo, opera en nosotros de una manera extraordinaria y glorifícate, y ministranos y tócanos de una manera especial. Que en este día maravilloso podamos nosotros ser tocados, ministrados, animados, fortalecidos, ayudados por esa gracia maravillosa. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y tuya es la alabanza por los siglos de los siglos. Señor, gracias. Gracias porque en este día podemos honrarte, podemos glorificarte, podemos exaltarte, podemos reconocerte. Gracias, mi Dios, que en este día, Señor, la vida de estos hombres y mujeres sea tocado, sea ministrado, sea ayudada por la maravillosa gracia derramada sobre nosotros. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y tuya es la alabanza por los siglos de los siglos. Amado Jesús, gracias. Yo bendigo este día, Señor, en vísperas de esa celebración, y te pido, Señor, que bendigas la vida de estos hombres y mujeres, que ese mensaje de bienaventuranza, de que haya paz en la tierra y en los hombres buena voluntad, se haga en la vida de cada uno de ellos, de ellas. Que en este día, Señor, la revelación venga sobre sus vidas, sean fortalecidos y ministrados y ayudados, y vean tu gracia maravillosa en la vida de cada uno de ellos. Amados y amadas, el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Señor se revele en ustedes como se reveló aquel día. Que no solamente sea Salvador, pero que también sea Rey sobre ustedes. Les bendiga el Señor con toda bendición espiritual y se glorifique como solo Él sabe hacerlo. Les bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y declaro el favor, la bendición y la gracia de Dios sobre la vida de cada uno de ustedes. Padre, en esta mañana encomendamos la salud de nuestro hermano Manuel
Florian, Señor, que tú hagas un milagro. Tú conoces la vida de tu hijo, de tu siervo, Señor. Tú lo puedes tocar, tú lo puedes ministrar, tú lo puedes fortalecer. Señor, dale calidad de vida mientras camina sobre esta tierra, mientras cumple misión. Señor, dale calidad de vida en el nombre maravilloso de nuestro amado Jesucristo. Señor, te lo pedimos, amados y amadas. Les bendigo con la bendición del Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dirás al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Te bendigo con la bendición del Salmo 23, que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque su vara y su cayado te infundirán aliento. Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Ciertamente tu copa está rebosando y el Señor bendice tus días cada día. Declaro sobre ti que ciertamente el bien y la misericordia del Señor te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa del Señor morarás por largos días. Yo te bendigo con la bendición del justo, que en su palabra está su delicia. En ella medita de día y de noche. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y declaro la fidelidad de Dios sobre tu vida. Bendiciones, familia, feliz Navidad, y que Dios los bendiga y les ayude en todas las cosas. Un abrazo a todos. Bendiciones.